Bueno, ya veis cuántas cosas necesito. Necesito púlpito, necesito agua, necesito que le des caña a esto para que se oiga. Pero bueno, al final Dios provee de todo, ¿verdad? Así que lo primero es estar agradecido con el Señor por la oportunidad que nos da de volver a compartir su palabra. Así que le damos gracias en esta mañana y pedimos por los enfermos, como ha recordado Hans, para que el Señor los bendiga y les dé una sanidad total. Estamos muy agradecidos con Él y por su iglesia también, ¿verdad? Todo en sus manos. Así que bueno, también le pido que esté conmigo en la predicación, en su palabra, que es un privilegio el poder tener oportunidad de compartirla. En estos días estaba pensando en una historia que desde que me convertí me gustó mucho, siempre tocó mi corazón, que es la historia de José, cuando fue llevado a Egipto, ¿verdad? Y todo lo que pasó antes de estar en Egipto, al fin y al cabo, pues es un tipo de Cristo, ¿no? Y ahí podemos ver en su historia cómo fue rechazado por los suyos, vendido como esclavo, igual que Cristo, ¿verdad? Él vino, Jesús, al mundo, a los suyos, dice la Escritura, y los suyos no le recibieron. En esa historia hay cosas tan bonitas que sirven para nuestra enseñanza, como el perdón, la reconciliación, la provisión, ¿verdad? Porque en tiempos de hambruna, pues José pudo llevarse a toda su familia allí a Egipto, donde el Señor le había mostrado a José que debía almacenar en los graneros, ¿no? Y pudo ser, como decimos, provisión para toda su familia, que se fue a vivir allí, a Egipto, con José, ¿verdad? Y es una historia fascinante que siempre tocó mi corazón y me hizo estar sensible, ¿no?, a todo eso. En esta mañana, el texto que el Señor puso en mi corazón está a continuación de esta historia y se sitúa en el libro de Éxodo, capítulo 1, y vamos a leer desde el 1 al 22, aunque la enseñanza se centrará a partir del versículo 8 al 22, pero leeremos todo del 1 al 22. Dice Éxodo 1:1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Este, digamos, sería el contexto del texto en el que vamos a reflexionar, que sería del 8 al 22. Pero he querido leerlo porque es la continuación de lo que os estaba hablando en la historia de José. La familia de José se fue a vivir a Egipto y aquí nos narra, ¿verdad?, las 12 tribus, y entraron 70 personas. Dice que se multiplicaron y prosperaron. Y cuando, después de 430 años en Egipto, la Escritura nos dice que salieron de allí 600.000 varones, 600.000 varones, lo cual quiere decir que aproximadamente, con mujeres y niños, pudieron ser 2 millones de personas. 2 millones de personas. Entraron 70 y salieron 2 millones. ¿Por qué cuento esto? Porque quería leeros este texto de Génesis 28, 3 al 4, antes de continuar con Éxodo, donde dice: Isaac le traspasó a Jacob la bendición de Dios y le dijo: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar
y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Es una promesa de Dios, dice Isaac, la promesa que Dios le dio a Abraham. Pasó de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José. Y en este texto, en este contexto que hemos leído, vemos cómo Dios fue fiel a su promesa y el pueblo se multiplicó, y después de 430 años salieron de allí 2 millones de personas rumbo a la tierra prometida por Dios. Es importante saber que las promesas de Dios son fieles, son siempre en el sí y en el amén. Son pilares para nuestras vidas, pilares inamovibles en los que podemos confiar y basar los principios de nuestra vida. Éxodo 1 continúa diciendo, versículo 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Esta es la primera parte del texto, donde podemos ver para el pueblo de Israel opresión, ¿verdad? Luego profundizaremos un poco más, pero la reflexión está dividida en dos partes. Una es hasta aquí, donde el pueblo recibe opresión, y la siguiente recibe destrucción. Seguimos con el versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Veis las dos partes? En una hay opresión y en la otra destrucción. Dice la Escritura que el ladrón vino para destruir y robar, ¿verdad? Y lo vemos aquí. La opresión es algo real que el pueblo de Dios estaba padeciendo en Egipto. Ellos estaban siendo esclavizados. Ahora, yo cuando leo este texto me pregunto, ¿pero no iba todo tan bien? Si se había ido la familia de José allí a Egipto, salvados de la hambruna, todo era perfecto, había habido perdón, había habido reconciliación. La pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que ahora leamos todas estas cosas apenas
un capítulo después? Y la respuesta está en el texto, en la mente de un faraón que no conocía a José, dice. Supongo que habrían pasado años, no lo sé, no nos da información el texto, pero José era el administrador principal de Egipto y las cosas que hizo pues debieron haber conservado algo de memoria, ¿no? Pero fijaros que en la mente de Faraón solamente había un temor que su poder fuera quitado, ¿verdad? Él pensaba, esta gente está creciendo demasiado y puede suponer en el futuro un problema para mí. Y ese temor hizo que pusiera sobre ellos esas cargas que las hemos leído y esa opresión que el pueblo de Israel recibió. Esa opresión no es diferente a la que sufrimos hoy día. En todas las épocas de la historia, el ser humano ha sufrido opresión. Al pueblo de Israel le daba yo el ser autónomos hoy, ¿verdad? Para que supieran lo que es opresión. Pero la verdad es que hoy también recibimos opresión, ¿no? ¿En qué forma? En todas las áreas de nuestra vida. Lo que debería ser un derecho fundamental de la persona, que es tener un techo bajo el que dormir, hoy en Fuenlabrada podemos ver que cuesta 200.000 euros, más gastos de impuestos patrimoniales, más como tienes que pedir una hipoteca de la que nuestro pastor ha hablado en esta mañana, pues se irá a 300.000 o en definitiva ocupará toda tu vida laboral el pagar algo que debería ser considerado un derecho fundamental. Y eso sin que se nos vayan los pies y compremos algo que está fuera de nuestras posibilidades, ¿no? La verdad es que sufrimos opresión no solamente en lo económico, sino que también lo sufrimos en otras áreas sociales, ¿no? Cuando están adoctrinando a nuestros hijos en los colegios con una ideología de género, y si estamos en contra nos llamarán intolerantes seguramente. Sufrimos opresión cuando como creyentes decimos que las relaciones sexuales estarán dentro del marco del matrimonio y nos llamarán retrógrados, antiguos y sepa Dios qué más. Sufriremos opresión, ¿verdad?, cuando digamos que tenemos que casarnos no en yugo desigual. ¿Y por qué? Pues porque nosotros como creyentes estamos llamados a servir al Señor, sabiendo que en nuestras vidas es importante ese servicio. Y si nuestro cónyuge es no creyente, la pregunta es, ¿soportará que yo sirva al Señor? Puede ser que sí, puede ser que no, puede ser que por un tiempo sí y después no. ¿Y qué pasará si el Señor me llama a servir a tiempo completo? ¿El cónyuge no creyente aguantará eso? Por eso creo que como creyentes debemos tener en cuenta que esa opresión nos debe llevar a tomar las decisiones correctas en cada caso. Nosotros tenemos opresión en todas las áreas de nuestra vida. Y lo primero que debemos de hacer ante esa opresión es identificarla. La Escritura nos advierte y nos dice en Efesios 6 que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Y nos anima a revestirnos, ¿verdad?, de toda la armadura de Dios en esa lucha. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Pues dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Para nosotros la verdad revelada por Dios en las Escrituras es un baluarte en el que estar firmes, en el que saber qué decisiones tenemos que tomar en base a esa opresión que recibimos en el mundo. Y Dios estará ahí con nosotros. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera, y es que nosotros, como dijo el Señor
en su oración al Padre en Juan 17, dijo: Señor, yo les he dado tu palabra y ellos han creído, y el mundo lo rechaza por eso, ¿verdad? Porque son diferentes ya, como a mí me rechazó. Señor, ellos ya no son del mundo, pero están en el mundo, líbralos del mal. El Señor sabía que vamos a seguir estando en el mundo. El Señor sabía que íbamos a sufrir opresión, porque vamos en dirección contraria al mundo, porque no pensamos ya igual que en el mundo, y eso va a producir rechazo de parte del mundo para nuestras vidas, rechazo al que debemos estar preparados como hijos de Dios. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, me parece que es, Efesios 2, versículos 1 al 5, que en otro tiempo, cuando no éramos creyentes, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y un peso muerto no se puede resistir, dice, y éramos llevados por la corriente de este mundo, y ni siquiera nos dábamos cuenta. ¿No es así? Si yo tengo relaciones antes del matrimonio, todo el mundo lo hace. Si yo me caso con quien yo quiera, pues tengo mi libertad, ¿verdad? Mi libre albedrío para escoger. Si quiero vivir por encima de mis posibilidades, ¿a quién tengo que dar cuenta? ¿Verdad? Y todas estas cosas son cosas que son normales en el mundo. Por eso Efesios 2 dice, éramos arrastrados por la corriente del mundo. Cuando todo el mundo lo hace, pues a mí me parece que eso es normal. Y no veo ningún problema, ¿verdad?, en hacer lo mismo que hace todo el mundo. Dice, éramos por naturaleza, desde que nacimos, hijos de ira, igual que todos los demás, cuando estábamos en el mundo. Mas ahora Cristo dice, nos ha dado vida y nos ha dado la verdad. Él dijo, vengo a traeros la verdad que os hará verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque ahora vais a ser conocedores de lo que está bien y de lo que está mal, de lo que a Dios agrada y de lo que trae consecuencias negativas en vuestra vida. Y ya no somos arrastrados por la corriente de este mundo, sino que nos fijamos en la revelación de Dios para tomar nuestras decisiones. Es importante establecer en medio de la opresión cuál es la estrategia, ¿no? Fijaros que aquí en el texto que hemos leído se nos narra en qué forma eran oprimidos los israelitas. Pero en el versículo 12 dice pero. Ese pero que lo vuelve a decir después en el versículo 17. Hay dos peros ahí que separan, ¿verdad?, los dos puntos de los que os he hablado antes. El primer punto era la opresión que el pueblo de Israel estaba recibiendo. El segundo punto era la destrucción. La realidad que estaban sufriendo era esa, una opresión, unos tributos, unos impuestos, una carga pesada, con el fin de controlar la demografía, para que no crecieran, para que no supusieran una amenaza. ¿Vale? Eso es lo que Faraón y Egipto estaban haciendo con los israelitas. Pero, ¿qué pasó? Que siguieron creciendo. Por eso os he leído al principio la promesa en Génesis 28. Porque los propósitos de Dios se van a llevar a cabo de cualquier manera. Entonces, ¿la opresión estaba ahí? Por supuesto que sí. Pero Dios no había dicho la última palabra, ¿verdad? Dios habría prometido que multiplicaría a su pueblo y lo siguió haciendo en medio de la opresión. Entonces yo creo que es algo que debemos tener en cuenta. Hoy en día sufrimos opresión, claro que sí, como hemos hablado, en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues en primer lugar, tener a Dios como el soberano de nuestras vidas, ¿verdad? No mis capacidades, no lo que yo soy, no lo que yo puedo llegar a hacer, ni lo que yo tengo, por supuesto, muchísimo menos todavía, ¿no?
sino Dios en el primer lugar. Fijaros que el otro día estaba en la peluquería y había uno delante de mí que le estaban atendiendo y estaba diciendo: esta vida es una porquería. Dice, pues ya era un señor mayor y dice: yo a mí me da miedo abrir el buzón. Dice, porque abro el buzón y se empiezan a caer el recibo de la luz. Cuando no es el recibo de la luz, es el del gas. Cuando no, el IBI. Cuando no, el impuesto de circulación del coche. Si no, el seguro de la casa. Si no, el seguro del coche. Si no, alguna multa que siempre se escapa. La declaración de la renta. Dice, no alcanza para pagar. Esto es una esclavitud. Y me acordé del texto, ¿verdad? Realmente es una esclavitud, una opresión a la que estamos sujetos, con impuestos y gravámenes que exceden muchas veces aquello a donde podemos llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros debemos ser conscientes de eso, sabiendo que tenemos esta lucha de no embarcarnos en aquello que se excede de nuestras posibilidades. Debemos ser coherentes, ¿no?, con lo que compramos, con aquellas cosas en las que nos embarcamos, porque después, pues quizá no podamos asumir ese pago y la vida se complique, ¿no? Todo eso afecta a tu relación con Dios. Yo me acuerdo cuando tenía problemas con los bancos, que no podía dormir por la noche y tenía que preparar un sermón. Claro que mi cabeza no estaba para preparar un sermón. Yo lo único que estaba pensando todo el santo día era ver cómo me quitaba de en medio a los bancos, que no hacían más que mandarme cartitas y cartitas. Hasta que el Señor me habló una noche y me dijo: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Vende todo. Y dije, y cómo el Señor habla, ¿verdad?, con esa convicción en el corazón. Y dije, pues esta es. Y vendí todo. Yo estaba en los juzgados con los bancos. Había demandado a todo el mundo. Y es del Señor, porque puse la casa en venta, se vendió, puse el negocio en venta, se vendió, los locales se vendieron, todo lo que tenía se vendió del tirón, un día tras otro. Y empecé a dormir por la noche y pude establecer un cimiento sólido, sin deudas, y descansé. ¿Entendéis lo que quiero decir? Nosotros como creyentes no nos podemos complicar la vida actuando de forma contraria a lo que Dios dice. Nuestra felicidad, nuestro gozo no está en el tener, ni siquiera en el ser reconocido, ¿verdad?, sino en tener a Dios como soberano de nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo en Filipenses: ¿alguien tiene algo de que confiar en su carne? Yo más todavía. Circuncidado al 8º día, hebreo, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, en cuanto al celo, perseguidor de la Iglesia. Luego dijo, eso lo hice por ignorante, porque iba en la corriente de este mundo, ¿verdad? Dice, más todo eso, todo lo que yo soy, todo lo que tengo, lo he tenido por basura, con tal de ganar a Cristo. Yo creo que ese es el punto, ¿verdad? El punto es tener a Dios por encima de cualquier cosa que afecte a nuestro ego, ¿no? Por encima de lo que yo crea ser, o de mis méritos, o de mis capacidades, o de lo que yo pueda tener. Si tengo más o tengo menos, el gozo y la felicidad no está ahí, ¿verdad?, sino el tener una relación adecuada con el Señor. El Señor nos anima en Lucas 14 a calcular el costo de las cosas. Él utiliza un mensaje hasta cierto punto duro en Lucas 14, 25 al 30, donde nos dice: el que no es capaz de aborrecer a padre y madre, o hijos, o hermanos, ni aun su propia vida,
no puede seguirme. Y luego dice, porque ¿quién queriendo edificar una torre no se sienta primero a calcular el costo y ver si le va a llegar para terminarla, ¿no? Porque no sea que construyendo el cimiento después no tenga para acabar y sea la burla de todo el mundo. Yo creo que es un poco, ¿no?, lo que nos pasa en el mundo, de que queremos tener o queremos ser reconocidos y nos quedamos a medias, complicándonos la vida, ¿no? La Escritura nos enseña a ser coherentes, a calcular bien, a sentarnos y poner en oración delante de Dios aquellas cosas que queremos hacer con nuestra vida, todo incluido, qué es lo que tenemos que comprar, qué es lo que tenemos que decidir, cada una de nuestras decisiones. Por supuesto no vamos a aborrecer a padre y madre, no se refiere a eso. El mandamiento dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero el Señor al final, después de hablarnos de otro ejemplo del ejército, dice, todo aquel que no renuncie a todo lo que posee o a todo lo que él es, no puede ser mi discípulo. Creo que la primera cosa que aprendemos en este texto para resistir la oposición y la opresión de la que seguramente vamos a tener en el mundo es la soberanía de Dios en nuestras vidas y el tener la palabra, como dice Efesios 6, para tomar las decisiones correctas en cada caso que se nos presente. Sabemos que el Señor está ahí, está en nuestras vidas y que obra en ellas y que tenemos de parte de Él protección. Ahí en el capítulo 1 de Job podemos ver esa charla, ¿verdad?, de Satanás con Dios, donde Dios le dice, ¿has considerado mi siervo Job? Y todas esas cosas que le dice. Y Satanás le dice, hombre, dice, es que, ¿qué te crees? ¿Que te teme de balde? Es que le has dado de todo. Es que fíjate qué familia tiene, qué posesiones tiene. Y dice, importante, creo que es versículo 10, le has cercado a él, a su familia y a sus bienes. El enemigo, ¿verdad?, esa lucha que tenemos contra los principados, no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Él tiene el control, porque fijaros lo que hizo con Job cuando esos escudos fueron quitados. Lo destruyó rápidamente, lo que tenía, ¿verdad? Y el Señor está en nuestras vidas, igual que con Job, y tiene cuidado de nosotros. Sabemos que podemos confiar en Él. Jesús dijo en la palabra, estas son mis ovejas y yo las conozco y ellas me conocen y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. El Padre que me las dio es mayor que todos. Él las puso en mi mano y nadie ni nada podrá arrebatarlas de mi mano. Cuando hablamos de las promesas en Génesis 28, sabemos que por mucha que fuera la opresión en Egipto, ellos siguieron multiplicándose porque había una promesa de Dios. También nosotros tenemos estas promesas, esta que he citado y otras muchas, porque en medio de la opresión sabemos lo que nos espera en Cristo. Sabemos que podremos seguir adelante, como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, prosigo a la meta para alcanzar aquello para lo que fui llamado. Y hemos sido llamados para vida eterna. Y mientras estamos en este mundo, tenemos un propósito en Cristo, que es compartir esa verdad, con la que el mundo pueda salirse de esa corriente que le impide tomar las decisiones correctas, sacarlos de ahí, para que igual que nosotros, sus ojos sean alumbrados y puedan ver la realidad. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán dadas por añadidura. Este es un texto que muchas veces se malinterpreta porque se dice, y todas las demás cosas os serán dadas. Y se utiliza muchas veces
para equivocadas teologías de prosperidad que confunden a los creyentes. No dice que Dios nos va a dar todas las cosas, nos dice estas cosas. ¿Y estas cosas cuáles son? Pues hay que irse al contexto anterior y ver cuáles eran. Y encontramos a Jesús hablando de lirios que visten, de pájaros que comen, es decir, que no nos va a faltar nada de lo necesario. Comida, vestido, lo necesario. Y es una promesa de parte del Señor, que el Señor estará cuidando. Hoy dimos gracias porque no nos falta nada de esto. Ahora, si queremos añadir a esto cosas que no proceden, nos complicaremos la vida. Y al final eso hará que tengamos unas consecuencias negativas. Luego no echemos la culpa al Señor, ¿no? Bien, pues yo creo que, resumiendo, contra esta opresión, la manera de crecer como creyentes es esa, teniendo al Señor como soberano de nuestras vidas y poniendo delante de Él cada decisión que tomamos. Así se salva esa opresión, no dejándonos arrastrar por la corriente, como todo el mundo lo hace. Porque, dice la Escritura en Santiago, Dios no tienta ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando de su propia falta de control de los deseos es atraído y seducido. Entonces, ¿verdad? Todas esas decisiones que son incorrectas, dice la Escritura en Santiago, dan a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y nosotros debemos ser conscientes de todos estos textos para no tomar esas decisiones. Cada vez que caemos en una tentación, endurecemos nuestro corazón. Cada vez que tomamos una decisión correcta a la luz de las Escrituras, nos acercamos más a Cristo y nuestra vida está en gozo. El segundo punto es la destrucción. El faraón no se conformó con oprimir al pueblo de Israel. Perdonáis que beba un poco. Me quedo sin voz. Menos mal que mi Juani me tiene aquí el agua fresquita. El faraón no se conformó con oprimir al pueblo de Israel, sino que, como vio que seguía creciendo y su plan se iba al traste, pues decidió directamente matarlos. Y cogió a las parteras hebreas, como hemos leído, y las mandó a asistir en los partos y a matar a todo primogénito varón. Pero en el versículo 17 hay otro pero, ¿no? Esto es lo que Faraón determinó que había que hacer, pero Dios no había dicho la última palabra. Nosotros sufrimos opresión, igual que sufrió el pueblo de Israel, y también destrucción. Porque hoy en día, como bien sabéis, la ley del aborto está legalizada. El otro día veía las estadísticas, 73 millones de abortos en el mundo ocurrieron en el 2023. Prácticamente la mitad de ellos por embarazos no deseados. Antes hablábamos de relaciones sexuales fuera del matrimonio, que eso todo el mundo lo ve normal hoy en día en el mundo. ¿Y qué pasa si queda embarazada? Inmediatamente vendrá seguramente el divorcio. ¿Y qué pasa con esos niños, no? Por eso las personas muchas veces no se quieren complicar la vida y, habiendo actuado de esa manera, proceden al aborto, a quitarse de en medio del problema. Y son muertes, ¿verdad? Es destrucción que proviene del mundo, ¿verdad? Que proviene de esa lucha contra el enemigo. La eutanasia fue legalizada. En el 2022 creo que hubo pocos casos en España, pero ya en el 2023 hay más de 1000 solicitudes de eutanasia. Destrucción, porque al sistema no le interesa lo que ya no sirve, lo que produce un gasto y no produce nada. Entonces hay que destruirlo y se legaliza eso, ¿no? Tenemos eso en estos años, hemos tenido esta pandemia, ha habido destrucción, un virus que no se sabe si era virus o no era virus, unas vacunas que no se sabe si eran las adecuadas o no lo eran,
la realidad, pues yo no puedo juzgar eso porque no soy médico ni especialista. La realidad es que hubo destrucción. Y esa destrucción no procede de Dios, ¿verdad? Esa destrucción procede del enemigo, de esa lucha que tenemos, que no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad. Estamos en medio de todo eso, ¿verdad? De esa destrucción. Pero como os he dicho en el versículo 17 hay un pero. Pero, ¿Dios qué va a hacer con esto? Pues aquí hay dos parteras que son identificadas, de las que si preguntamos a muchos creyentes ni siquiera les sonará el nombre. Sifra y Fúa, pues bueno, no son muy conocidas, ¿no?, para el creyente en general, pero son personas que temieron a Dios, dice la Escritura. Yo creo que la manera de evitar esa destrucción en esta segunda parte del texto es esa, el temor de Dios, ¿no? Como creyentes debemos tener temor de Dios. ¿Y qué significa tener temor de Dios? Bueno, yo lo describiría como una gracia que viene de parte de Dios, por la cual cuando hemos llegado a Cristo y hemos confiado en Él, pues también confiamos en Él como soberano de nuestras vidas, ¿no? Y conocemos y procuramos profundizar en la revelación que Él nos ha dejado en su palabra, sabiendo que la verdad no se evitará muchas de las consecuencias negativas en nuestra vida. Eso es temor de Dios. Temor de Dios es no hacer cosas que sabemos que van a traer consecuencias negativas a nuestra vida y que están contra la voluntad de Dios. Eso es tener temor de Dios. Por lo tanto, no actuamos a la ligera, sino que realmente ponemos todas nuestras decisiones a la luz de la Escritura para tomar la decisión más correcta. Por supuesto, ninguno de nosotros como creyente se le ocurre abortar, ¿verdad? Tampoco a nosotros como creyentes se nos ocurre poner nuestras vidas, terminar con nuestras vidas con una inyección letal. Al tener a Dios como soberano de nuestras vidas, confiamos en Él y en su dirección. Como dice Job, nada trajimos a este mundo, sin nada nos iremos. El Señor es dueño de nuestras vidas. Él nos hizo nacer y Él nos recogerá. Nos ha dado vida eterna y los tiempos están en sus manos. Sifra y Fúa desobedecieron las órdenes, ¿no? Es verdad que la Escritura nos dice obedeced a las autoridades, pero la ley del hombre termina donde se opone con la ley de Dios. Fijaros en Hechos 5, hay una historia donde los apóstoles están predicando, Pablo está predicando y son llevados a la cárcel, porque les dijeron, oye, no podéis seguir predicando estas doctrinas que están revolucionando aquí al pueblo. Y como no dejaban de predicar y no paraban de sanar, de que la sombra de Pedro sanaba a las personas, era el Señor el que sanaba, ¿no? Pero los fariseos, dice la Escritura ahí en Hechos 5, tenían celos de ellos y los metieron a la cárcel. Pero el ángel del Señor vino y les dijo, os voy a sacar de aquí y en el momento que salgáis os vais al templo y allí seguís predicando la palabra de Dios. Y cuando los fariseos enviaron a buscarlos, dice, estaban todas las cerraduras intactas y estaban los guardias allí en la puerta como si nada hubiera pasado. Dice, pero no había nadie en las celdas. ¿Dónde estaban? En el templo, predicando la palabra de Dios. Y enviaron por ellos. Dice que fueron no demasiado violentos para que el pueblo no les apedreara, ¿no? Y les dijeron, pues nos hemos dicho que no se puede predicar. ¿Y qué contestó Pablo? Dijo, nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y después de darle unos golpecillos, los dejaron sueltos, ¿no? Y les dijeron otra vez, que no prediquéis más esto. Pero nosotros, ¿verdad?, tampoco tenemos que obedecer a las autoridades si van en contra
de lo que Dios ha dispuesto. Así que predicamos a tiempo y a destiempo, sabiendo que el tiempo es corto y que el mensaje que llevamos es urgente, es un mensaje de vida, para impedir que muchos sigan siendo arrastrados por la corriente de este mundo, para impedir que muchos sigan siendo oprimidos por el sistema, para impedir que muchos, por la ignorancia, sigan siendo destruidos por el sistema. Quiero terminar con este salmo, porque la escritura que hemos leído dice que estas parteras hebreas que no obedecieron a Faraón fueron bendecidas en gran manera en sus familias. Yo creo que cuando somos obedientes a Dios, nuestra familia obtiene las consecuencias de esa obediencia. Yo creo que Dios premia, ¿verdad? Tiene galardones para todos aquellos que le obedecen. Cuando hayáis soportado, cuando hayáis resistido la tentación, el día malo, el Señor vendrá y os dará la corona de vida. Salmo 128, 1 al 4. Muy bonita escritura. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Este es el temor de Dios, andar en sus caminos, sabiendo que las consecuencias de andar en ellos son buenas. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Cuando tenemos ese temor de Dios, cuando ponemos todas nuestras decisiones delante de Dios, sin dejarnos arrastrar por lo que el mundo dice o piensa, el Señor nos bendice a nosotros y a nuestras familias. Ese pueblo de Israel que permaneció por 430 años esclavo en Egipto, terminó en la tierra prometida. Bueno, terminó en el desierto, una generación, pero fueron liberados. Nosotros también confiamos en el Señor. Sabemos que no pereceremos jamás, que el Señor nos ha dado vida eterna. Que el Señor los bendiga.